Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bienvenido, amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Salta. Vos decías que en esta etapa del año, el año pasa volando, ya estamos terminando septiembre, Roque. Sí, se nos impresionante. Acaba. Se nos acaba. Pero bueno, lo que no acaba es nuestro programa, todos los viernes, como siempre, los fines de semana, repeticiones, que tienen que ver con la agenda jurídica de nuestra provincia. Bueno, vamos a seguir con el reportaje de FACA, material que teníamos grabado y que queremos compartir con toda nuestra audiencia, porque realmente una jornada para destacar, digamos, que abogados de distintas provincias de nuestra región se hayan congregado en Salta para hablar de los problemas, de la situación, de la profesión de la abogacía en Salta, es importante, ¿no? Es importantísimo también. En este programa en particular vamos a hablar con representantes de FACA Joven, sí. Con el presidente de FACA Joven NOA, sí. Y con el presidente de FACA Joven de Salta, Así para es. hablar de lo que tiene que ver con el ejercicio de la profesión y todas aquellas cuestiones que tienen que ver cuando un joven empieza a ejercer una profesión liberal como la nuestra. Así es, ley de bosques. Ley de bosques, todo un tema. Nos va a visitar el médico veterinario Céltico Rodríguez, quien a principio de mes había realizado una presentación junto con otros exponentes en la Fundación Salta vinculada a lo que tiene que ver la producción de nuestra provincia. Así es. Los beneficios que trae la ley de bosque, que manifiesta desde el gobierno, los perjuicios, en este caso concretamente, va a ser una exposición bastante clara. Céltico Rodríguez, le invitamos a que la vea detenidamente, a que preste atención. Estamos hablando, Gonzalo, te comento, de dos provincias de Tucumán que están en la zona geográfica en Salta, el tamaño de dos provincias de Tucumán que se están desperdiciando para no destinar la producción. Interesante para escuchar esta entrevista. Y vuelve el consultorio jurídico, una Vuelve querida sección de este programa. Así es, nos visita el presidente del Instituto de Derecho Laboral, el doctor Arturo Torino. Vamos a hablar de temas vinculados a aquellas que tienen que ver con las sanciones, que tienen que ver con los empleados, tanto el empleador, aquellos deberes que tienen que tener. La facultad disciplinaria del empleador, ¿verdad? Así es, Gonzalo. Sí. También con el tema de las suspensiones, los reintegros que tienen que ver, así que creo que son temas muy importantes, tanto empleados como empleadores van a estar muy atentos para tomando lapicera, ¿no? Y papel, tomando nota. Así es. Bueno, vamos al programa entonces. Pero antes del programa, Gonzalo, como siempre en nuestro programa proponemos, si tiene alguna duda, alguna consulta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Consulte con su abogado. De que hay un número grande de abogados en relación a la población de cada una de las jurisdicciones. Mi pregunta tiene que ver con la formación de los nobles abogados. Si ustedes consideran que las facultades de Derecho, digamos, preparan a los abogados para la profesión, o hay un desfasaje entre el egreso de la facultad y el ingreso a la vida laboral. Empieza el doctor Burgos. Obviamente que no, obviamente hay un desfasaje, digamos, que los colegios de abogados deben ser contenedores de esa necesidad que tiene el joven abogado de insertarse en la profesión. Desde nuestro punto de vista, de nuestro colegio, ustedes saben que este año se concretó el curso de formación integral de joven abogado litigante, que tiene más de 150 de horas de formación teórica y práctica, donde se hacen hasta simulaciones de juicios. Por lo tanto, el colegio de abogados tiene que ocupar ese espacio, o sea, no solamente es gobierno de la matrícula, es contención de cada abogado que se recibe, es inserción laboral, es prestación de servicios, es mejorar las instalaciones para tener una capacitación académica exigente y que lo ponga al nivel de poder exigir día a día lo mejor para su justiciable, para lo mejor para la justicia. Coincido con Pedro, la verdad que los colegios de abogados terminan siendo muchas veces aquellos que le abren las puertas a los jóvenes abogados para capacitarse realmente para el inicio de la profesión. En la Argentina, las universidades con el solo título habilita para el ejercicio profesional y es un tema que ha sido debatido en la Federación, si es que los colegios, junto con las universidades, quizás con los ministerios de justicia, tienen que establecer algún sistema de habilitación profesional, es decir, que aquel joven abogado recién recibido, si está en condiciones de ejercer o no la profesión. Y es un tema para debatir, no es un tema que uno haga una sentencia en esto, es un tema para debatir porque es muy importante, porque es un tema que se viene debatiendo. Pero fíjense, hoy, en el día de hoy, estamos presentando en el Ministerio de Educación, hicimos una presentación porque el Consejo Interuniversitario Nacional ha tenido una resolución
el año pasado, que ha afectado las incumbencias profesionales de la abogacía. Nosotros impugnamos esa resolución y ahora, a través de una resolución que tiene también el Consejo Universitario, que habilitaría al ministro de Educación a sacar una resolución respaldatoria de esa resolución del CIM, estamos viendo con preocupación no solamente ciertas incumbencias profesionales, sino también la cantidad de horas cátedras que les estarían dando a las universidades como estándar mínimo para la carrera de abogacía, donde en la carrera de abogacía aproximadamente estamos en 3.600 horas. Con esta resolución pasaría a un mínimo de 2.600. Las universidades podrían tener más, por supuesto, pero están bajando el piso. Y siempre decimos que las universidades, quizás cuando uno dice el profesional puede estudiar de todos los tratados que uno quiera, de Yambía, de Espota, de todos los tratados que uno quiera, pero tengamos en cuenta que las universidades nos ponen el piso. Y si el piso es bajo, el nivel con el cual salen los estudiantes y los jóvenes abogados va a ser bajo. Tenemos que elevar ese piso. El techo se lo pone cada profesional, cada estudiante, pero el piso hay que elevarlo. Y creo que mayor cantidad de universidades no significa que mejoremos la calidad de educación. Creo que es un debate que también tiene que darse. No lo vamos a dar solamente desde la abogacía. Aquí el Consejo Interuniversitario, las facultades de Derecho, pública y privada, tenemos que sentarnos a debatir realmente la calidad profesional. Y voy a ser un poco más amplio y ambicioso, no solamente de la abogacía, de todas las profesiones. Porque realmente en la Argentina lo que está faltando es una verdadera política universitaria que indique cuáles son las profesiones que necesita la República Argentina. Porque si queremos un país que cumpla sus objetivos de grandeza y realmente que se desarrolle en este siglo XXI, no podemos seguir estancados diciendo que las políticas universitarias son políticas, entre comillas, secundarias para un país. Son políticas primarias, son políticas de Estado que deben ser determinadas por un ministro que tenga en cuenta cuáles son los profesionales que necesito de aquí a 30 años. Y en esto no se ha visto, en los últimos 30 años de Argentina, no se ha visto ninguna política universitaria en ese sentido. Por eso se han abierto universidades, lo valoramos, pero me parece que falta todo lo otro que es necesario que se debata con sinceridad en la República. Bueno, por supuesto que coincido plenamente con el doctor Burgos en cuanto a los colegios de abogados como instituciones tienen que recibirlos a los nobles profesionales, acompañarlos y, en cierto modo, ayudarlos en los primeros pasos en el ejercicio de la profesión. También coincido con el presidente de que esto es un tema de un debate más profundo que está tocando las entrañas mismas de la educación universitaria, pero a mí me preocupa porque en el entremés es una realidad que tenemos que la cantidad de universidades que hay aprobadas están largando muchos profesionales. En el caso particular del Colegio de Abogados de Santiago, nosotros cada 30 días estamos tomando entre 20 y 25 nuevos profesionales. Al año se están incorporando 250 a 300 nuevos jóvenes abogados que por supuesto el mercado no los puede absorber. Esa preocupación en la inserción laboral genera grandes desafíos a las instituciones como los colegios para poder saber cómo ayudamos a estos profesionales. Más aún, cuando constantemente sabemos que el derecho es algo dinámico, está cambiando todos los días, nuestros códigos están cambiando y la orientación está siendo en estos momentos a la oralidad. Por ejemplo, entonces todos los códigos, al menos en Santiago, que estamos cambiando, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil, que también se lo va a cambiar de nuevo para ponerlo a tono con el Código Civil de la reforma, con la reforma del Código Civil. Los chicos, cuando los recibimos, nosotros les solicitamos y los orientamos que hagan cursos. Y en especial cursos de oralidad, porque el abogado que se prepare va a ser el abogado que va a trabajar mejor. El mercado lamentablemente va a determinar quiénes están mejor preparados o no. Otro tanto le pasa a los jueces, otro tanto a los fiscales. Hay audiencias orales en juicios de vista la causa, ahora con el nuevo Código Procesal Penal acusatorio que pasan papelones. Los fiscales pasan papelones, los jueces pasan papelones. Los jueces que antes llevaban el expediente a la casa y resolvían a los 6 meses, 8 meses, no, tienen que ser in situ en el momento y saber qué va a resolver.
y a los abogados también. Lamentablemente están entrando en una vorágine, en un mundo jurídico que opino y pienso que algunas facultades no están a tono. No quiero comparar con otra época, otras facultades, otra forma de estudio, pero en la actualidad, en la realidad, cada mes 25 en el colegio, seguramente en Salta y en todos los colegios del país pasa lo mismo. Así que esa es la preocupación que como dirigente de la abogacía tengo por los jóvenes abogados. Nosotros también le damos cursos, talleres, consultorios jurídicos gratuitos, los acompañamos los primeros pasos, pero hasta donde podemos. Y después salen al mundo laboral y bueno, esa es la preocupación. Pero bueno, coincido plenamente. Para eso estábamos, son los desafíos. Aún más, inclusive, yo por ahí cuando nos toca organizar la Semana del Abogado, ya estamos teniendo problemas, un ejemplo sencillo lo pongo, ¿no? Que cada año se incorporan 250, que cada uno lleve una persona, son 500. No hay lugar, no hay un espacio, no hay una forma de contención, entonces por ahí tienes que desafiar, subir la tarjeta, la invitación, bajarla, pero bueno, es una realidad, y estamos en esta realidad, eso es lo que me preocupa, así que, pero todos tenemos la misma problemática, está tratada a nivel nacional, porque inclusive los currículums de las universidades a distancia, todo eso se discutió en FACA, que cada uno hace su aporte y su visión, pero bueno, es un tema que nos preocupa. Bueno, se nos acaba el tiempo, tenemos que liberar también a los doctores, tienen otras actividades, pero bueno, queríamos agradecerle también este espacio en presentación, también de toda la matrícula por el trabajo que cada uno viene haciendo de su lugar, un trabajo totalmente a pulmón, desinteresado, o interesado justamente por una mejor justicia, ¿no? Que en definitiva somos todos auxiliares de la justicia. Agradecerles muchísimo por el trabajo que están realizando y bueno, como siempre, las puertas abiertas del Colegio de Abogados de Salta y también de este programa particularmente. Así que muchísimas gracias y nos toca ir a una pausa. Gonzalo, ¿te parece? Quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos con más Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en Cuarto Intermedio, en este bloque especial que, como adelantábamos al principio del programa, queremos hablar a un tema que ya nos hemos referido en varias oportunidades. Hemos tenido invitados con distintos puntos de vista al respecto, con distintos criterios, y en este momento queremos invitar y compartir con ustedes la opinión del médico veterinario Céltico Rodríguez. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, particularmente le recordamos a las personas, hablamos de la ley de bosque. La ley de bosque en Salta, usted sabe que consiste en lo siguiente, básicamente, ¿no? Se pintó la ciudad de Salta, la provincia de Salta, perdón, de varios colores, de 3 colores, de rojo, verde y amarillo. Usted estará viendo en este momento el mapa. La zona roja es aquella que no se puede realizar ninguna actividad ni agrícola ni ganadera. Corríjame si estoy equivocado. Está bien. Amarillo, solamente algunas actividades. Y verde se pueden realizar las actividades agrícolas y ganaderas. Tal cual. Lo que tenemos acá es posturas que están a favor de este mapa, como es el gobierno de la provincia, sectores, podríamos decir también, de determinado sector ideológico también, que quieren que Salta tenga más zonas preservadas, y tenemos un sector que tiene que ver con la producción directamente y con la economía de la provincia, que por lo menos todo lo contrario, que hay muchas zonas que se pueden aprovechar y que debido a esta ley, ¿no es cierto?, lo estamos desaprovechando, y eso repercute directamente, en la pobreza de la provincia. Bueno, por eso te hemos invitado, Céltico, a raíz de la exposición que realizaste a principios de mes en la Fundación Salta, en la Universidad Católica, a través de la Fundación Salta. Bueno, efectivamente la descripción
así abuelo de pájaro que En así general. es la correcta. Desgraciadamente, para hacer el ordenamiento territorial se toma una ley nacional de protección del bosque nativo. Ahí se comete el primer error, porque hacer una ley de ordenamiento territorial que se pretende ambiental, tomando como objetivo, como un solo indicador, como base, que es el bosque nativo, es un error grande. Porque además se deja fuera todo lo que es productivo, todo lo que es desarrollo, todo lo que es económico, todo lo que es social. Y encima se hace por provincias, cuando en realidad corresponde hacerlo por regiones. Entonces, hoy encontramos, por ejemplo, que la región chaqueña, conocida como Chaqueña, que es la mayor parte sin desarrollo que tenemos hacia el este de la provincia, también está compartida con otras provincias que tienen un ordenamiento territorial diferente, que obedece a diferentes criterios de las otras legislaturas. Esas provincias se han desarrollado mucho mejor que la nuestra, porque la nuestra mantuvo una conducta absolutamente restrictiva, y hoy, después de 8 años, podemos medir las consecuencias. No hay ningún indicador que hable en beneficio de esta norma. Productivo, por supuesto que no hay, la producción está con un crecimiento, se podría decir, que vegetativo, y tanto en lo que es agricultura como en lo que es en ganadería. Y el desarrollo social no ha llegado, el económico y el productivo, estamos muy lejos de todas las metas que se han fijado los gobiernos nacionales. Ahora, el desaprovechamiento que está haciendo Salta sobre esta cuestión, fijándose en las metas y necesidades globales en cuanto a la necesidad de alimentos, es un error, desde mi punto de vista, estratégico muy grave. El mundo demandará alimentos en este siglo, la misma cantidad de alimentos que ha demandado en los últimos 10.000 años. Entonces, pero ¿cómo me puede repetir? El mundo Sí. en este siglo demandará la misma cantidad de alimentos que demandó en los últimos 10.000 años. En los últimos. En los últimos 10.000 años. Entonces, cuando uno mide esto y ve que el alimento, a excepción del agua y la sal, no es otra cosa que el fruto de la tierra en acción, obviamente, no de la tierra dormida, empieza a preguntarse sobre a dónde vamos o qué estamos haciendo. El resto del país ha encaminado su desarrollo agropecuario sobre otro parámetro. A ver, hoy estamos viendo que, por ejemplo, en el 2015-2016, el sector agropecuario, que es junto con el de la construcción, los dos sectores que motorizan la economía argentina, invirtió 58.000 millones de dólares, con una salvedad, que la construcción, la inversión, en muchos de sus ramos, obedece a un financiamiento oficial de dineros institucionales. En cambio, el sector agropecuario mete la mano en el bolsillo, invirtió en el año 2016 58.000 millones de dólares, que se destinaron el 34% a ganadería, el 32% a agricultura, el 20% en metalmecánica, semillas, paquetes tecnológicos, y esa inversión que se hace en esos pueblos que permiten la inversión para el desarrollo, ahí queda circulando el 80% de ese dinero. Eso trae un inmediato beneficio en cuanto a empleo, en cuanto a mano de obra, en cuanto a generación de actividades económicas regionales, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el interés, ¿no es cierto?, de estos sectores que están en contra, ¿no es cierto?, de que Salta amplíe su zona agrícola ganadera? Bueno, yo la verdad que no lo termino de entender, porque no hay ningún indicador que pueda demostrar que ha sido una medida efectiva la que se ha tomado, a punto tal que lo que se intentó preservar no se preservó, está más deteriorado, está más desertizado, y como si eso fuera poco, lo que tenemos que tener en cuenta es que vos recién mostrabas el mapa y la gente va a ver una zona pintada de amarillo. Esa zona pintada de amarillo son 2 provincias de Tucumán completa, que están sin desarrollo. Están sin desarrollo. Y sin posibilidad. Por supuesto, la superficie ganadera más grande del planeta es el Mercosur. En el corazón del Mercosur nosotros tenemos 4 millones de hectáreas sin desarrollo. Cuando hoy hay paquetes tecnológicos innovados que pueden hacer desarrollo en absoluta comunión con el ambiente. Se ha hecho en otras provincias, ¿por qué no hacerlo en la nuestra? Como si eso fuera poco,
los tiempos biológicos en la agricultura y la ganadería, en esta actividad, son muy largos. Entonces, cuando vos medís el resultado de una década al 2025, por ejemplo, y tomás el 2015, vas a ver que en esa década cómo han aumentado las producciones argentinas, en calidad y en cantidad, y por supuesto significativamente en continuidad. Pero estamos hablando del 2015, iniciás con un gobierno, en el 2019 tenés otro gobierno, en el 2023 otro gobierno, y en el 2025 cuando estás midiendo ya vas en la mitad del otro gobierno. Fíjate vos, todos los gobiernos que van a pasar, y 10 años en una producción agropecuaria seria que se preside tal, 10 años es una minucia. Entonces, cuando nosotros empezamos a medir ese tipo de tiempo y ese tipo de conductas, nos damos cuenta que no podemos estar en este tipo de actividad cambiando la veleta según anda el tiempo. Hay que tomar una conducta y hay que seguirla. Cuando nosotros empezamos a ver que esa inversión que se hizo en el 2016 ya trae beneficios directos en el 2017, en la zona núcleo, empezamos a ver que nos estamos distanciando mucho de las metas del gobierno. A ver, en el primer semestre aumentó el 500% el ingreso de camiones a la zona portuaria para industrializar la materia prima, el 500%. En el bienio 2016-2017 se van a hacer inversiones por 1.700 millones de dólares en toda esa zona portuaria, en los acopios y en las cadenas de comercialización. O sea, todo eso queda ahí. ¿Te imaginas que cuando nosotros en el 2025 midamos qué pasó en Salta y qué pasó en el resto del país, vamos a estar muy lejos, muy lejos? Llama la atención y hay un dato que no tenemos que dejar pasar por alto, que ya dice, asegura, que en la próxima década, el 50% de toda la tierra que se incorpore a la producción en el planeta será aportada por Brasil y por Argentina. Hay que ver cuánto es ese 100% para sacar cuál es el 50% y de ese 50% cuál corresponde a Argentina y cuál corresponde a Brasil. Porque en la Argentina el 90% de las tierras que todavía no tienen producción son las nuestras. Y como si eso fuera poco, Salta es la única provincia en la Argentina con la ventaja comparativa natural de tener aún 4 millones de hectáreas sin desarrollo. En las metas ganaderas, por ejemplo, en el año calendario del gobierno de Macri, se reunió ya 3 veces con la cadena cárnica, 3 veces, por esta intención que hay de exportación de carnes que está teniendo una difusión muy grande. Bueno, yo no me acuerdo que un presidente en un año calendario se reúna 3 veces con esa gente. La primera vez fijaron unas metas a seguir, la segunda vez se comprometieron a crecer en el stock para poder aumentar la posibilidad de exportación, evitando la faena de vientres para empezar a recuperar el stock que estaba un poco frenado. En la tercera reunión, cuando los llama Macri, les pasa factura y les dice, muchachos, ustedes me dijeron que iban a frenar y estamos viendo que la faena de vientres se está acelerando. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Muy simple. Dice, mire, presidente, con el sur, con las tierras que en el sur se han inundado, no tenemos campos de cría en la Argentina para mandar esas vaquillonas y esas vacas. Nosotros con 3 millones de hectáreas paradas. Que el plan Belgrano, del que mucho se llena la boca hablando, el plan Belgrano habla que el desarrollo ganadero futuro de la Argentina está en el norte del país por ser justamente una zona de cría. Ese es el momento de levantar la mano y decirle al gobierno nacional, oiga, aquí hay tierra para desarrollar, tienen que hacer cría, acá hay tierra para desarrollar. No, bueno, y me llama la atención también porque son datos fácticos, ¿no? Son datos concretos, son números y también son estudios también al respecto, porque yo recuerdo, comento rápidamente, mi padre era ingeniero agrónomo y ya en la época en la facultad me contaba que ya en los 60 le decían los profesores que la zona ganadera fuerte iba a ser en Salta. Claro. O sea que es algo que ya se manejaba, que se sabe, y sin embargo, bueno, debido a la legislación, una barrera. Y no solamente cuando tenemos esta barrera escritura, sino también, a mencionar el plan Belgrano, después cómo sacar la producción, y los costos que tenemos. Bueno, Salta, por ejemplo, confirmó lo que vaticinaba tu padre, a punto tal que entre el 95 y el 2008 casi triplica el stock que tenía.
Y eso se hace con el avance agrícola, porque el grano radica la ganadería. A diferencia de lo que se hacía en el sur del país, donde el grano expulsaba la ganadería, en Salta sirvió el beneficio del grano, sirvió para erradicar ganadería. Las vacas fueron el refugio de esa ganadería. ¿Por qué? Porque el productor agropecuario argentino reinvierte en el campo. ¿Y qué opina respecto a aquellas opiniones vinculadas al tema de la protección del ambiente, que se muestran preocupados por la protección del ambiente, por el avance sobre bosques, sobre la contaminación de los ríos, sobre la utilización de agroquímicos, sobre aquellos perjuicios que causa también en sí manifiesta que causa la ganadería? Bueno, a ver, tener un prejuicio sobre que se va a contaminar o se va a desarrollar, bueno, hay organismos de control y de fiscalización que hasta ahora no funcionaron, porque el otro día hicieron una presentación de una modificación, de una pretendida modificación del bosque nativo, y claramente se salió a manifestar que de las últimas 500.000 hectáreas que se habían incorporado a la producción, más de la mitad se habían hecho desde la clandestinidad. Entonces, que el organismo oficial te diga eso, bueno. O sea, podemos pintar el mapa todo de rojo, pero si no hay control no tiene ningún sentido. Exactamente. Bueno, y por último, respecto a la reflexión, también que tiene que ver con las zonas que tiene Salta, ¿no es cierto? Vos mencionas que son aproximadamente 3 millones de hectáreas que estamos desperdiciando, ¿no es cierto? Y estamos ante una situación mundial que nos está llamando a producir. Sí, obvio. No solamente una producción mundial, sino de que acá hay un dato a tener en cuenta que es muy gráfico. Lo que el gobierno anterior nos decía que había que transformar la proteína, toda la posibilidad de transformar proteína animal y vegetal, este gobierno nos dice que hay que ser el supermercado del mundo. Son dos mensajes iguales, con diferentes palabras, que tienen el mismo objetivo y la misma meta. Entonces, cuando vos empezás a comparar el gobierno anterior con este gobierno y no encontrás ningún punto de coincidencia, solamente es porque evidentemente no hay otro camino en la Argentina que no sea exclusivamente Bueno, esperemos, ¿no? A ver qué sucede. De todas maneras, este abastecimiento mundial global de alimentos, vos tomás, en la Argentina es uno de los pocos países que produce más alimentos de los que consume, de ahí su capacidad de exportación. Solamente 10 países en el mundo lo pueden hacer. Y el Mercosur es el único país que puede producir en contraestación, a diferencia de los países del norte. Entonces, bueno, el asunto es que Salta se saque los vendes de los ojos, que se dedique a producir y a generar la riqueza que debemos generar. Bueno, Céltico, muchísimas gracias. Esperamos que sea el tema también que se trate en las campañas. Ya empezó la campaña, tenemos que ver tantos lemas pesados, ¿no? Tenemos que soportar tantas horas que nos atosigan los políticos. Vamos a ver que también temas centrales. Yo creo que los daños que quedan del gobierno de Urtegui no se va a tratar realmente. Ya están cerrados. Creo que desgraciadamente perjuicio yo porque hay mayor recaudación también para la provincia y para el país. Bueno, mayor será el daño para la provincia cuando en el 25 nos fijemos cómo el resto del país tiene indicadores muy fuertes y muy concretos en esta cuestión, y que nosotros estamos cada vez más alejados de la realidad. A los clientes les decimos, quédense pensando, 2 provincias de Tucumán. 2 provincias de Tucumán que no estamos utilizando. Exactamente. Bueno, Céltico, muchas gracias, ¿no? No, gracias a usted. Hacemos una pausa, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque. Acá estamos con 2 representantes de la FACA Joven.
Así es, Gonzalo. Bueno, en este caso particular, recordemos que se va a hacer entrega de lo que sería la presidencia de FACA Joven NOA. Estamos en este momento con el actual presidente de la FACA NOA Joven, el doctor Martí. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias. Y si se anima a presentarse, ¿sí? ¿De qué jurisdicción es? ¿Edad? Mi jurisdicción, mi nombre es Ariel Antonio Martí, soy del delegado por el Colegio de Abogados de Tucumán, ante la FACA NOA Joven y ante la FACA Nacional. En este acto venimos a reunirnos los colegios de la regional a tratar sobre toda la normativa, la problemática que tiene el joven profesional. En este acto también se va a hacer entrega de la presidencia a mi colega de Jujuy, Andrés Lazarte, y bueno, varios proyectos para tratar, entre ellos inclusive está el establecer y discutir el tema del reglamento de la regional NOA Joven, digamos, para estructurarnos en forma definitiva. Es un proceso que se viene desarrollando desde varios plenarios, donde se discute todo lo que es la colegiatura, se intercambian opiniones de distintas jurisdicciones. Una solución que se está brindando en Salta puede servir de mucho en Tucumán, y una solución que estamos brindando en Tucumán puede servir de mucho en Catamarca. Y el intercambio entre los colegas es fundamental. Y además, siendo la regional, las problemáticas que nos unen son las mismas, diferente que podría tener uno del centro del país o del sur, pero las regionales son las mismas, inclusive muchos somos egresados de las mismas universidades, lo cual facilita enormemente todo el intercambio de opiniones y diálogo. Bueno, Gonzalo también está con nosotros, un amigo de la casa, el doctor Guillermo Alberto. Bueno, a quien te pido que realices la primera pregunta. Así es, bueno, representante de la Comisión de Jóvenes de Abogados del Colegio. La verdad que un orgullo, ¿no?, ser anfitriones de FACA Joven. Sí, hola, ¿cómo te va, Gonzalito, Roque? Muy contento de estar acá. Primero quiero darle la bienvenida a mi compañero, colega de Tucumán. La verdad que recibimos a la FACA regional con mucho entusiasmo, como dijo el doctor Pedro Burgos, y con mucha expectativa, con muchas ganas de trabajar, de volver a tener este contacto activo con FACA. Como dijo Ariel, la problemática del joven abogado en toda la región es bastante similar, con algunas cuestiones relativas a la idiosincrasia de cada lugar. Pero lo bueno de estas reuniones es que podemos ir aunando criterios a la hora de encontrarle soluciones a esa problemática. Entonces estamos muy contentos, entusiasmados por conocer cuál es la problemática de las otras provincias. Seguramente, bueno, hay reuniones previas a estas jornadas y seguramente, digamos, hay problemas comunes. ¿Cuáles son las principales problemáticas del joven abogado que ustedes detectan como común en toda la región? El tema de la problemática son distintas. El tema de la inserción laboral, sin duda alguna, es uno. El tema es un tema que preocupa. Después el tema de la capacitación práctica, de ejercer una constante capacitación práctica, de que las facultades, si bien brillan en el tema teórico, en el tema práctico, es una cuestión que debemos reforzar, que las comisiones de jóvenes refuerzan a través de distintas capacitaciones, café jurídico, conferencias. En Tucumán tenemos una hermosa experiencia que es la clínica jurídica, por el cual se hace una capacitación de competencia, donde se le brinda casos. Después el tema de proyectos como una oficina para jóvenes abogados dentro de las instalaciones de los colegios. Bueno, son distintos proyectos ante la situación que se encuentra el abogado de la regional. Bueno, esa es la idea justamente, de compartir experiencia, unirnos como regional y darle la solución a los nobles, que es el fin principal y último de la comisión de jóvenes de cada colegio. Bueno, Guillermo, también el tema de que se acerca ya en Salta, sobre todo el Milagro, y ya es una etapa que marca el año calendario, y ya comienza uno a
no solamente prepararse para el descanso de enero de la feria, sino también, bueno, la finalización de ciertas actividades. ¿Querés compartir con nosotros, bueno, cuáles son las actividades que quedan hasta fin de año? Pero sí, Roque, cómo no. En primer lugar, le quiero comentar que acabamos de lanzar una subcomisión de defensa del ejercicio profesional del joven abogado dentro de la esfera de la Comisión de Jóvenes, que va a trabajar con la comisión de mayores, digamos, del Consejo Directivo, en donde los jóvenes abogados podrán plantear, digamos, la distinta o el distinto trato que reciban desde el Poder Judicial o el Ministerio Público para poder articular soluciones, digamos. Creemos esto algo muy importante, lo ponemos en funcionamiento la semana que viene. De acá hasta fin de año tenemos varios proyectos en relación a lo que hablaba Ariel, bolsa de trabajo, vamos a enfocarnos un poquito en eso, vamos a concretar 2 convenios, no quiero adelantarme todavía, pero sí estamos encaminados a firmar un convenio con un organismo importante como para que los jóvenes puedan acudir ahí en búsqueda de trabajo. ¿Qué expectativas tienen en estas jornadas? La mejor expectativa, Salta siempre ha sido y siempre lo será un excelente anfitrión, así que consideramos que un espacio de debate rico en temáticas y soluciones. Esperamos conocer la realidad de las demás comisiones y seguramente a la postre vamos a salir rico en conocimiento y por supuesto en brindarnos una ciudad tan linda como la ciudad de Salta. Bueno, le agradezco muchísimo, doctores, la verdad que un gusto haberlos tenido acá en Salta, tener en la sede del colegio sobre todo. Donde los dos estudiamos. Sí, donde estudiamos en Tucumán, capaz que éramos compañeros. Sobre todo agradecerles muchísimo por el trabajo que día a día realizan, un trabajo que es totalmente personal, ad honorem, el cual requiere muchísimo tiempo, lo cual hoy en día en la profesión lo que más cuesta es el tiempo, porque cada vez hay que trabajar más, hay que ocupar más el tiempo, hay que estudiar más también, así que todo aquello tiempo extra que dedican a las instituciones, las cuales representan, agradecemos muchísimo en nombre de toda la colegiatura. Y aprovechamos también para desearles éxitos y en lo que queda del año tienen las puertas abiertas de nuestro programa, ¿no es así, Gonzalo? Hacemos una pausa. Seguimos con Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. ¿Cómo estás, Roque? Acá estamos volviendo a una vieja y querida sección del... Así es, Gonzalo. Consulte con su abogado, el consultorio jurídico. Tal cual, porque si usted tiene alguna duda, alguna consulta en cualquier tema, no deje consultar con su abogado. Y en este tema particular, Gonzalo, hoy, todo lo que tiene que ver con la relación entre el empleador y el empleado. Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta, derechos y obligaciones para ello. ¿A quién hemos convocado? Al presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Salta, nada más y nada menos que el doctor Arturo Torino. Tenemos una reunión con él. Vamos a ver si nos atiende. Vamos. Adelante, pasen. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Hola, está? ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, ustedes. Doctor Arturo Torino. Muchas gracias, doctor. Tomen asiento, por favor. Gracias. Muchas gracias. Venimos con varios temas para consultar, digamos, la relación empleado-empleador. Todo un tema, ¿no? Todo un tema, sí. Así es. El puño lleno de consultas. Antes, vamos a hacer un cafecito en el medio y comentarles a nuestros amigos televidentes quién es el doctor Arturo Torino. Bueno, todo un tema lo que vamos a desarrollar, la relación empleado-empleador, una relación que a veces es conflictiva, generalmente, pero que debiera ser de otra manera si conocemos nuestros derechos y nuestras obligaciones, tanto empleado como empleador estoy hablando, ¿no? ¿Te parece, Arturo? Me parece, y en la práctica
muchas veces el empleador llega a un conflicto con el trabajador, insisto siempre yo en que, por no escuchar a veces un poco al trabajador, muchas veces el trabajador lo único que necesita es ser escuchado por el empleador. Y al ser escuchado, a veces ni siquiera se hace lugar al reclamo, pero el solo hecho de escucharlo y de respetarlo como trabajador y como persona ayuda muchísimo a evitar los conflictos y a darle solución, ¿no es cierto? Y de esa manera la experiencia muestra que el trabajador realmente necesita ser escuchado. Claro, ¿no? Bueno, eso es importante como tenerlo presente, digamos. Muchas veces llega como consulta a los estudios, decir, digamos, al empleador que ante el primer incumplimiento contractual de su empleado dispuso directamente el despido. Y a veces es difícil sostener si ese despido estaba realmente justificado o no, porque, digamos, dentro de la facultad disciplinaria del empleador, digamos, hay varias etapas quizás que se puedan recorrer antes de llegar a la sanción más grave, que es el despido con causa, ¿no? Efectivamente, digamos, puede ocurrir que efectivamente un hecho puntual, aún sin antecedentes del trabajador, pueda justificar un despido directo. Si después lo ha robando, efectivamente, digamos, una pérdida de confianza, se lo despide por pérdida de confianza por haber cometido una injuria flagrante pero el empleado llegó 2 horas tarde a trabajar. No corresponde un despido. No corresponde, claramente no corresponde. Normalmente se meritúa entre las sanciones como un apercibimiento, un llamado de atención primero, un apercibimiento, suspensión por más días y bueno, y después puede llegar eventualmente, si corresponde, al despido, que es la sanción más grave. Y la sanción más leve es el llamado de atención. ¿Cómo se formaliza, digamos? En realidad el llamado de atención está discutido, ¿no? Si es o no una sanción. Como surge de su propio nombre, es una advertencia, una luz amarilla. Una advertencia, es decir, una luz amarilla, date cuenta que estás equivocado por acá. Siempre es recomendable notificar por escrito, porque es la única forma que efectivamente de probar que se notificó. Ya sea mandando una carta documento o haciendo eso es un caso extremo, ¿no? La práctica es un caso extremo carta documento. Normalmente se hace mediante una nota donde se le notifica en la fecha y el empleador pone fecha, los motivos, tiene que estar muy claro el motivo del incumplimiento del trabajador. Llegó 15 minutos tarde, le notifico el señor Roque que llegó 15 minutos tarde en el día de la fecha, se le hace un llamado de atención. Se le notifica y él tiene que firmar la constancia que lo notifique, ¿no es cierto? Una firma y ahí quedó notificado. La segunda vez que llega tarde, normalmente se le hace un apercibimiento. Y si ya hay una tercera, suspensión. El apercibimiento también, como el llamado de atención, se registra. ¿Qué sucede en aquellos casos en los cuales el empleado no quiere firmar, esta acta en la cual consta su llamada de atención a su apercibimiento? En realidad, cuando el trabajador no quiere, que es no tan común, pero es relativamente común y es un problema que se le presenta normalmente a la empresa, el abogado dice: quisimos notificar una sanción y el trabajador se niega. Entonces, lo primero que se hace es, lo cual tampoco, toda sanción debe ser notificada, así dice la ley, debe ser notificada como requisito fundamental. Si no es notificada, vamos al caso de la suspensión. Si yo no notifiqué la suspensión, no puedo descontar el día, porque la suspensión significa esa facultad de descontar. Significa que no se le va a abonar el salario por ese día, por los días de suspensión. Entonces, si yo notifico, puedo darle cumplimiento. Si no la tengo la constancia escrita, el trabajador dice no. Ahora, perdón, tu pregunta era... Respecto a qué sucede si el empleado no quiere firmar o notificarse de la llamada de atención o del apercibimiento. Cuando no quiere firmar, se le pide normalmente
2 testigos que firme un acta, lo cual tampoco sería prueba en un juicio de que el trabajador fue notificado, lo aclaro, ¿sí? Es un elemento más de prueba, pero es muy discutible para el empleador. Estamos hablando desde el lado del empleador, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es inmediatamente de dejar esa constancia, ahí sí, la carta documento se le notifica al trabajador por carta documento, donde no se le notifica la sanción, sino se ratifica la sanción que le fuera notificada mediante ese acto anterior. Y una vez, y además se le aclara que en caso de reiterar la conducta de no firmar, va a ser sancionado por ese incumplimiento de negarse a firmar. Perfecto. La sanción. Sí, sí. Cuando hablamos, perdón Gonzalo, muchas veces el empleador lo que busca también es que recapacite el empleado, pero también de que sufra cierto tipo de condena, y muchas veces consultan como clientes la posibilidad de una sanción económico pecuniaria, una retención en el salario del empleado. ¿Esto es viable? ¿La ley, la legislación lo permite? No lo permite. Es decir, el trabajador va a sufrir las consecuencias económicas cuando se haga efectiva la sanción en el caso de la suspensión. Claro, que es no ir a trabajar, ¿no es cierto? No. La consecuencia económica va a ser que deja de percibir salario por los días de suspensión. ¿Cuál es el término máximo de una suspensión? En realidad la ley dice que en el transcurso de un año no puede tener más de 30 días de suspensión. Claro. Eso lo gradúa de acuerdo a la característica del lo que pasa es que, lo que sucede es que ahí también hay que tener en cuenta varios elementos. Cuando uno va a tomar una sanción, va a adoptar una medida disciplinaria frente al trabajador, tiene que tener en cuenta fundamentalmente 3 cosas. Tiene que haber un incumplimiento del trabajador, un incumplimiento real que justifique la sanción, que tenga cierta entidad. Que tenga cierta entidad para justificar una sanción. No se tiene que duplicar la sanción. Es decir, yo por ejemplo lo sanciono porque llegó tarde y después descubro que llegó tarde porque estaba alcoholizado y lo sanciono 2 veces por el mismo hecho. Claro. No se puede. Yo ya sancioné una vez, se agotó. Claro, perfecto. No se puede volver a de derecho penal, non bis in idem. Exactamente lo mismo. No se puede sancionar 2 veces por el mismo hecho. Exactamente. Y además tiene que haber una contemporaneidad entre el hecho y el momento de la sanción. Claro. Es decir, cometió el incumplimiento hoy y yo lo suspendo dentro de 15 días, es absolutamente extemporáneo. Claro. Y si se demora el empleador en tomar conocimiento del hecho que ha sucedido... La contemporaneidad se computa desde el momento en que el empleador toma el conocimiento del hecho, efectivo del hecho. También vamos a entrar en una cuestión de prueba. Cuando uno asesora al empleador, ¿cómo demuestro yo al juez? Claro. ¿En qué momento tomé el conocimiento efectivo del incumplimiento del trabajador? Claro. Y si yo, trabajador, recibo de mi empleador una suspensión por 3 días y yo considero que es injusta, que es desproporcionada la sanción que se me está imponiendo, ¿tengo facultades de impugnar, de replicar? Exactamente, sí. El trabajador tiene, también la ley establece un plazo de 30 días para que el trabajador impugne esa sanción. Claro. Y ahí hay un error que a veces comete el trabajador también, que dice, impugno la sanción y solicito se la deje sin efecto bajo apercibimiento de considerarme injuriado y despedido por exclusiva culpa del empleador. Pero también es desproporcionado, digamos, esa... No es causal de despido, indirecto, de parte del trabajador. Claro. Es decir, que el trabajador, el medio adecuado que tiene es, primero, los 30 días, él puede decir, yo impugno esta sanción por injusta. Incluso eso se lo puede considerar como impugnación al firmar la notificación, decir... Bajo protesto. No, en disconformidad. Ahí estaría ya impugnando la sanción. Claro. Ahora, y el procedimiento adecuado para decir deje sin efecto la sanción y abóneme los salarios es la vía judicial.
Claro. definitiva. ¿Sí? Claro, claro. No considerarse despedido. Claro, si no, digamos, hacer un reclamo Efectivamente, reintegro el del reclamo. salario, digamos. Otro de los temas también, doctor, que tienen que ver con los conflictos que por ahí se suscitan en determinadas circunstancias, referido concretamente al tema de las enfermedades inculpables. Aquellas circunstancias, bueno, en que el trabajador se manifiesta enfermo, que no es un accidente de trabajo, aclaramos, ¿no es cierto? Y no es una enfermedad laboral tampoco. Tampoco. Es tengo gripe, tengo angina, tengo que faltar al trabajo. Sí, o se quebró jugando a la pelota el domingo. Sí, cosa muy habitual. Cosa muy habitual. ¿Qué instancia es la que se abre ahí? ¿Cuáles son los pasos? Y tanto por el empleador como por el empleado. La ley le dice al trabajador que tiene dos obligaciones, exclusivamente. Únicamente le dice que tiene que informar dentro del día que no va a concurrir a trabajar y el lugar donde se encuentra el trabajador. Sí. Esto tiene, y eso es muy importante que lo haga. Muchas veces el trabajador no puede ir él personalmente, sino que va alguien de confianza. Alguien de confianza o alguien mensaje exactamente, o por teléfono, todo. Como en todo, también la prueba es fundamental a la hora de un juicio para determinar si notificó o no notificó. Claro. Para el trabajador es recomendable siempre notificar en forma fehaciente por escrito. ¿Sí? Claro. También ocurren a veces algunos casos donde el trabajador le dio un infarto y está en terapia intensiva, no puede informar. Claro. Vive solo, no puede informar. Exacto. El empleador lo intima que se presente a trabajar, lo termina despidiendo, después vuelve, bueno, claro. No hay culpa de ninguno de los dos, en definitiva. Pero se lo vuelve a reintegrar al trabajador y bueno, y es, digamos, una cuestión ya de casuística y de sentido común, ¿no es cierto? Claro, de sí. cómo irle dando la solución. Por eso en el derecho laboral cada caso puntual va surgiendo su estudio y su caso estudio, y su resolución. análisis y su resolución muy particular, ¿no es cierto? No se puede dar algo a veces tan general, ¿no? En una empresa grande, digamos, por supuesto hay mayor formalidad y demás, pero una pequeña empresa, una pyme, digamos, que tiene 4 o 5 empleados y que se manejan con cierta informalidad. El empleado dice, voy a faltar porque tengo gripe y le manda por WhatsApp una foto del certificado médico a su empleador. Bueno, ahí hay un tema, insisto por eso cuando yo dije... Es algo muy habitual, ¿no? Sí. Me vuelvo un poquito atrás al principio donde dije, la obligación del trabajador es informar que está enfermo, no qué enfermedad tiene. Claro. Que eso es una pregunta muy habitual del empresario. ¿Por qué no me dice qué tiene? Claro. Y el lugar donde está. ¿Por qué es solamente que está enfermo y no qué enfermedad tiene? Porque respeto a la privacidad del trabajador. Es muy importante. Sí. Que no siempre lo tenemos presente, ¿no? Porque es un detalle importante porque el trabajador no está obligado a llevar el certificado médico. Mira vos. Sí, no está obligado a llevar el certificado. Es una mala práctica exigirle el certificado médico. Es recomendable porque claro. ¿quién va a discutir un certificado médico? Exacto. Sí. En cambio, y el efecto que tiene informar al trabajador, al empleador y el lugar donde se encuentra es para que la contrapartida del empleador que puede ejercer su derecho de control. Es una facultad que tiene... Es facultad, como vos bien decís, es facultad y no deber. Claro. El trabajador tiene deber u obligación de informar. Perfecto. El empleador tiene facultad. ¿Puede o no puede? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Gonzalo, pero queríamos tocar el tema también respecto, hablamos recién de enfermedades que son 3-4 días, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con aquellas licencias, ya sea por enfermedad o por cuestiones gremiales, por ejemplo, que son de un año, ¿no es cierto?, que son de mucho tiempo? ¿Cuál es también el procedimiento por ahí a llevar que quizá en la práctica muchas veces se incumple? En realidad no es que se incumpla, digamos, son distintas suspensiones de las prestaciones del servicio del trabajador frente a su empleador. En esos periodos a veces hay larga ausencia, sea por una enfermedad o a veces, como vos decías, el trabajador pasa a ser no delegado sindical que trabaja en la empresa, sino funcionario del sindicato y trabaja para que... Y el gremio le paga el sueldo. Y el gremio es el que le paga el sueldo y no está prestando tarea en la empresa. Entonces, venció el mandato, 2 años, 3 años, 1 año, lo que sea, y vuelve a la empresa. ¿Qué es recomendable?
que el empleador, así como cuando se toma un trabajador, hace un examen preocupacional, hay las leyes de higiene y seguridad, le dan la facultad al empleador de pedirle que se haga un nuevo control. Es decir, un nuevo control médico, un nuevo chequeo, un nuevo examen. ¿Sí? Se llama un examen de larga ausencia. En ese examen es como al principio una radiografía de cómo está el estado de salud del trabajador, porque uno no sabe si en definitiva qué hizo, cómo estuvo, puede surgir una patología, no sé, por decir en la columna o algo que no tenía y que ahora la tiene, que después puede resultar ser como una enfermedad profesional que en realidad no lo era. En un caso puntual de una empresa nos pasó que cuando se pidió esto, una actividad que requería de mucha actividad física y estrés de la persona, cuando se hizo, de hecho hubo un intercambio de cartas documentos donde decía quiero entrar a trabajar, y le dijimos no, primero anda a hacer control médico, no quiero trabajar, control médico, fue al control médico, estaba a punto de que le dé un infarto, subías a trabajar y se moría. Claro. Así o sea, no entró a trabajar. La importancia de esos estudios, ¿no es cierto? Bueno, son todas cuestiones, ¿no?, que están en la legislación también, que son parte y muchas veces se cumple, ¿no? Y otras veces, por la práctica, a veces se lo maneja de manera distinta. Es interesante saber cuáles son los derechos y obligaciones, como bien decía Gonzalo, de cada una de las partes. Que conocer esto también es prevenir conflictos, ¿verdad? El abogado no estamos solamente por el momento de contestar una demanda, sino también para evitar un conflicto judicial y saber cuáles son nuestros derechos y hasta dónde llegan nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Claro, que de hecho el 90% de la consulta del empleador es, doctor, ¿cómo hago para no tener problemas? Claro, efectivamente, prevenirlos. Es decir, y bueno, una serie de cosas que van fundamentalmente tenerlo en blanco. Totalmente. Bueno, así es. Empezamos por ahí. Y ahí empezamos. Exacto. Porque si no está en blanco no se puede ejercer poder disciplinario, no se puede hacer ninguna de las cosas que conversamos si no está en blanco. Exactamente. Bueno, la verdad que es brillante, estamos volando el tiempo. Así es. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Consulta evacuada, podemos decir. Consulta evacuada, brillante. Le agradecemos muchísimo, Víctor, y agradecemos también a los amigos que tienen que ver con nuestro catering, de Kira Catering. Excelente catering, son muchos espectaculares. Sí, como siempre, la verdad. Y el fin de semana ya se nos viene encima, no deje de descansar, vaya a la Hostería de la Caldera, que hay importantes descuentos para vos que tengan la matrícula del colegio al día. Y en esta época primaveral, digamos, lindísima la Caldera, ¿no? Así es, nos despedimos, Gonzalo. Nos despedimos. Hasta la semana que viene, esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.